Iglesia, Alianza Cristiana y Misionera, Providencia. Les esperamos en Avenida General Bustamante 60, Providencia. Síguenos en Así Providencia. Vamos a reflexionar en torno a la palabra en el Evangelio de Juan. Leímos el Evangelio de Juan, capítulo 8, del versículo 1 al 11. Y usted lo tiene ahí abierto o lo tiene prendido en su celular. Lo voy a leer nuevamente para que pongamos atención a algunos aspectos que nos van llamando la atención y en conjunto podamos ir reflexionando. Dice: y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo. Y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias porque ella es viva, porque es eficaz. Gracias porque ella nos muestra cómo eres tú. Nos ayuda a entender y nos ayuda a confrontarnos con nuestra verdad. Señor, permítenos que en esta reflexión tú dirijas nuestros pensamientos, controles, Señor, todo nuestro ser, para que esta palabra sea el alimento que necesitamos, Señor, sea la ayuda que necesitamos en nuestras vidas y para que podamos ir creciendo hasta la estatura de Cristo en nuestras vidas. Ayúdanos, guárdanos y protégenos. En el nombre de Jesús. Amén. Interesante es que el Evangelio de Juan, comparado con los otros tres, tiene rasgos literarios y teológicos muy definidos. Desde el principio, desde el capítulo 1, nos presenta a Jesús como la palabra divina, como el Hijo único de Dios enviado por el Padre para dar a los hombres luz y vida, y si lo aceptan, por fe. Todo eso se va viendo en todos los capítulos de este Evangelio. En este Evangelio también las personas son confrontadas a la revelación de Jesucristo. Se van acentuando dos actitudes que las personas pueden tener frente a Jesucristo: la que los acepta y cree en Él, y los que completamente lo rechazan. Este capítulo 8 nos muestra un relato, una historia que irrumpe en todo lo que es la temática de este Evangelio. Los comentaristas y los estudiosos dicen: ¿por qué estos versículos del 1 al 8 están aquí? Si
temáticamente está escribiendo el autor, está haciéndonos reflexionar en un tema, y está como enmarcado, como entre un paréntesis, como que no lo entienden porque está en este capítulo 8. Porque después, a partir del 12, continúa nuevamente todo el tema de lo que se trata el Evangelio de Juan. Lo interesante es que estos versículos, dicen los estudiosos, que tienen dificultades en su traducción, por su estilo, por la estructura gramatical y por el vocabulario que hay en estos versículos, del 1 al 11, es difícil de comprender y de traducir. Recordemos que la Biblia no fue escrita en el español, y estos versículos, este capítulo, el Evangelio de Juan y los que están en el Nuevo Testamento, están escritos en otro idioma. Por lo tanto, es complejo para los traductores poder hacer de esta un relato de acuerdo a los idiomas que tenemos hoy en día, y al idioma propiamente tal, español, y otros idiomas que son traducidas las Escrituras. Pero lo que podemos lograr y comprender de esto, que tal vez nos dicen, oye, pero está complicado, es un texto difícil, nos dice claramente que Jesús está en Jerusalén. El templo se ubicaba en la ciudad de Jerusalén, por lo tanto Jesús está en Jerusalén, está enseñando, y vienen algunos escribas y fariseos con una mujer sorprendida en adulterio. Y estas personas exponen sus argumentos sobre la ley, para que esta persona, esta mujer, sea juzgada por Jesús. Jesús entonces es visto como un juez en este momento. Y le exponen diciendo que la ley de Moisés manda apedrear a tales mujeres. Exponen la ley, que es muy conocida y muy conocida, muy estudiada por estas personas como son los fariseos y los escribas. Pero es interesante ver qué es lo que dice efectivamente la ley. ¿Estará de acuerdo a lo que dicen estas personas? Deuteronomio 22:2 dice: si fuera sorprendido alguno acosando con una mujer casada con marido, ambos morirán, el hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Y en Levítico 20:10 dice: si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Entonces, lo que dice que es la ley es que dos personas han cometido una falta, como el adulterio, y los dos deben ser juzgados. Vemos aquí en el Evangelio de Juan que solamente hay uno en el juicio, la mujer. Y el otro no se sabe dónde está. No dice. Estas personas están citando la ley, pero no en su totalidad. La ley decía que hay dos personas, como les decía, que tenían que estar ahí. Esta mujer tendría que haber estado casada, porque según la ley judía, el adulterio se daba solamente por la infidelidad de la mujer hacia su esposo. Si hubiera estado soltera, hubiera sido otro el nombre del delito o del pecado. Culturalmente, en la antigüedad, la mujer era considerada propiedad del hombre, en este caso del esposo, y se consideraba el adulterio como un pecado en contra del esposo. La intención de estas personas es que Jesús se encontrara frente a frente y se enfrentara no con la mujer, y no les interesaba un poco lo que había cometido la mujer, sino que querían poner en trampa a Jesús con alguien mucho más importante y mucho más sustentable y mucho más de peso en los judíos o los israelitas. Este era Moisés. Y al decirles, la ley de Moisés nos dice esto, que debemos apedrear, era confrontar a Jesús con su historia, con un líder muy reconocido en Israel,
con un líder que tenía el peso de haber hablado con Dios, un líder que los había sacado de Egipto y había puesto la ley de Dios en las manos del pueblo de Israel. Eso era lo que estas personas querían hacer en este escenario de juicio que vemos acá. No les interesaba mucho el actuar de esta mujer o de esta persona. Lo que ellos querían era colocar una trampa para matar a Jesús. La respuesta de esta trampa de Jesús es muy interesante. Ante estas acusaciones, ante esto que necesitaban las personas resolver, Jesús guarda silencio. Jesús no dice ninguna palabra, es más, no los mira y comienza a escribir en la tierra, en el suelo. No se sabe si está dibujando, no se sabe si está escribiendo, qué es lo que está escribiendo tampoco se sabe, solamente es que Jesús no los mira, está ahí, guarda silencio. Pero es tal la insistencia, es tal el acoso de estas personas con esta pregunta. Sin duda hay un bullicio dentro de Jerusalén porque esta persona ha sido encontrada en el acto mismo de adulterio. Entonces todo se origina una multitud en la que esperan que Jesús les diga algo, enjuicie a esta mujer, diga algo acerca de este pecado que está aquí. Y Jesús no dice nada. Vuelven a insistir y es ahí cuando Jesús dice: el que esté sin pecado puede lanzar la primera piedra. Esa frase sin pecado es algo que es nuevo en este Evangelio y en todo el Nuevo Testamento. Esta frase sin pecado es algo que es característico de este texto. Y fíjense lo que Jesús está tal vez pensando de la ley. Deuteronomio 17, del 6 al 7 dice: por el testimonio de 2 o 3 testigos se podrá condenar a muerte a una persona, pero nunca por el testimonio de uno solo. Y los primeros en ejecutar el castigo serán los testigos, luego todo el pueblo. Esto es un poco lo que significa y que nosotros culturalmente no entendemos esta pena de muerte. Apedrear a una persona hoy en día para nosotros en nuestra sociedad es incomprensible. Pero aquí la ley está diciendo que por el testimonio de 2 o 3 personas, estas personas estaban habilitadas para lanzar la primera piedra. Eran los testigos oculares, los que habían visto tal vez a la mujer y al hombre cometer este adulterio. Estos, por la ley, podían lanzar la primera piedra. Pero ¿qué hace Jesús? ¿Qué es lo que siempre hace Jesús? Al igual que en el momento, en la exposición del Sermón del Monte, cuando Él explica la ley y amplía la ley, Él pone una condición para tirar esta primera piedra, y es el que esté sin pecado. En otras palabras, lo que tal vez podríamos decir en una frase es: quien nunca haya pecado, adelante con tu pedrada, comienza a matar a esta mujer. Y es así que esta frase comienza a hacer eco, no en la mujer solamente, sino que en toda la audiencia que estaba ahí. Y dice el relato que comenzaron a retirarse uno tras otro, desde los más maduros o viejos hasta los más jóvenes. Y el relato nos muestra que Jesús no sabe nada, solamente está mirando hacia el suelo dibujando, hasta que levanta su mirada y se encuentra con la mujer. Y comienza un diálogo entre la mujer y él. Y es interesante que lo primero que le pregunta no es ¿lo hiciste o no lo hiciste?, sino que le pregunta ¿dónde están
los que te ha acusado? Con esta pregunta, Jesús quiere llamar la atención de esta mujer. Nadie siguió insistiendo en matar, y ella responde, nadie. Este encuentro es muy corto, pero bastante intenso con Jesús. Y al final del diálogo, muy breve de Jesús, le dice, bueno, ni yo te condeno, vete y no peques más. Probablemente Jesús consideró que esta mujer, que esta persona, era víctima de un sistema cultural y social de la época, donde todo el peso de la culpa ya no estaba siendo en contra de dos personas, sino que solamente de la mujer. Y la mujer, en este caso, estaba con su peso llevando todo el rigor de la ley, más que el hombre, porque obviamente aquí no está. Lo interesante de este relato y lo que me hace un poco reflexionar y poder compartirlo con ustedes, la semana pasada algunos se recordarán que terminamos muchos anhelando tener un corazón conforme al corazón de Dios, como David. Este relato nos hace ver el corazón de Dios. Antes de ver a Jesucristo en la cruz, podemos sentir y percibir el aroma de misericordia, amor y compasión en este relato. Porque en la cruz vemos la muerte de Jesús en su cabalidad y muchos sentimos ahí también el amor y la misericordia de Dios. Pero en este juicio que intentan hacer estas personas, vemos este amor, esta gracia y esta misericordia que solamente Jesucristo puede darnos. Recordemos un poco que David sabía y reconocía quién es, recordando un poco lo que vimos la semana pasada. ¿Quién era Dios? Él sabía su centro, él sabía cuáles eran sus prioridades dentro de la vida y de su vida. Él reconocía en todo a Dios. Aquí vemos a Jesús, el Hijo de Dios, también reconociendo quién es Él. También vemos a Jesús como el que puede perdonar pecados, como el Hijo de Dios, como Dios mismo, enfrentándose a una mujer pecadora, pero no juzgándola, sino que perdonándola. Esta mujer tuvo una segunda oportunidad en su vida para encontrarse con Jesús, tal vez en un momento de crisis, pero esa mujer tuvo una segunda oportunidad. El relato no nos dice qué pasó con ella, pero sin duda no fue la misma, como sí hemos visto en otros relatos. Lo segundo que me hace reflexionar este pasaje es que qué fácil es para nosotros, como seres humanos, tomar piedras y querer matar a otros. La facilidad que nosotros tenemos como seres humanos de estas piedras, levantarlas en contra de otro, que es igual a nosotros. Podemos tener diferencias marcadas, claro. Me van a decir, bueno, hay uno que es hombre y otro mujer, pero somos seres humanos. Y es fácil para nosotros juzgar, apedrear. Qué fácil es poner una piedra y decir, este es culpable y este no es culpable. Este entra en el juicio de Dios, este no entra en el juicio de Dios. Este puede entrar a la gracia, este no puede entrar a la gracia. No estoy diciendo que Dios nos juzgue, pero el lugar que nosotros tenemos como seres humanos, como hijos de Dios, no es que nosotros tengamos las llaves del cielo y nosotros digamos quién entra y quién no entra. La cruz de Cristo es la que nos hace entrar al Padre.
es por la muerte de Cristo, es porque nosotros éramos pecadores y Cristo nos perdonó. Pero nosotros no somos quien para juzgar a otros y decir, este pecó y por lo tanto es destituido de la gloria de Dios. No, eso le corresponde a Dios. Y aquí en este pasaje, Dios le da una segunda oportunidad a esta mujer que es encontrada en el acto mismo. Ya es totalmente pecadora, pero aún así Jesús tiene misericordia, gracia y perdón. Si Jesús, el Hijo de Dios, puede hacer esto, ¿quiénes somos nosotros para levantar piedra en contra de otra persona? Nada. Nada, porque lo que tenemos y lo que somos es por gracia de Dios. Ni siquiera podemos hacer algo en contra de un no cristiano, porque todo lo contrario. Es a ese que no conoce a Cristo que debo mostrarle a Cristo, el amor de Cristo. Lo tercero que me hace meditar es qué fácil es para nosotros tergiversar la ley de Dios, manipularla a tal extremo en que podemos acomodarla a nuestro gusto. En este relato, y la ley, nosotros la leímos ahora, decía que hay dos culpables quien tenían que estar en el juicio, en este juicio público. Habían dos personas que tenían que estar porque las dos eran culpables. En muchas oportunidades hemos manipulado y utilizado tan mal la palabra de Dios en beneficio nuestro, en beneficio de mostrar qué santo soy yo, qué consagrado soy yo. Mírenme a mí. Pero en lugar de acercar a Cristo con nuestras palabras, con nuestro mensaje, con nuestra lectura de la Biblia, en vez de acercarla, la manipulamos para poner barreras tras barreras e impedir que esta persona llegue a Jesucristo. Yo sé que hay muchas personas, hay muchos pecados, hay variedad de pecados. Hay de todos los colores y de todas las gamas. El pecado más terrible es no reconocer a Jesucristo como el Dios verdadero. Y eso lo sabemos nosotros porque hemos aprendido. Pero los que no saben, ¿cómo los vamos a enjuiciar y mostrarles el amor diciendo y juzgándolos antes de tiempo, manipulando las Escrituras? No lo podemos hacer. Y eso me ayuda un poco también a reflexionar. Las personas seguían a Jesús porque necesitaban ser enseñadas. Y las personas seguían a Jesús donde quiera que estaban. Donde estaba Jesús, ahí habían personas ávidas de escuchar estas enseñanzas de Jesús. Mostrar el reino de Dios. Jesús mostraba el reino de Dios. ¿Cuánto tiempo en mi vida me expongo a las enseñanzas de Jesús? ¿Cuánto tiempo dedico de aprender las enseñanzas de Jesús? De enseñar, de tener las enseñanzas del reino. ¿Cuánto dejo que Jesús, con su palabra, con sus enseñanzas, con el compartir en un estudio, cuánto dejo que Jesús transforme mi vida? Soy como esos que toman la piedra y niegan a Jesús en sus enseñanzas. Qué importante es tener la educación adecuada en cuanto a la palabra de Dios. Este es el buen pastor, porque las ovejas lo siguen donde quieran. Porque este buen pastor le da el alimento necesario a estas ovejas. Y las ovejas reconocen el buen alimento que les daba Jesús.
nosotros como ovejas dejamos que este buen pastor nos enseñe, o estamos tan ocupados que solamente tenemos unos minutos, muy apuradamente, y no tenemos más tiempo para estudiar. O son tantas mis prioridades que no sé. Este relato me hace pensar que las actitudes que yo pueda tener como persona también son necesariamente y vienen del trabajo, del esfuerzo y la dedicación de dejarme enseñar por Jesús. Si Jesús no me enseña, voy a ser como uno que lanza la piedra. Nuestras manos pueden estar tal vez con no piedras físicas, pero piedras invisibles listas para matar al que pase por delante. Las exigencias de nuestra propia ley, el legalismo de cumplir normas en nuestra vida que no vamos a llegar a cumplir por más que queramos, nos dan otra ley mucho más beneficiosa para nosotros, la ley de practicar la justicia y el amor. Esa ley es la que Jesús vino a practicar en su tiempo y sigue hablando a nuestras vidas. La venida de Jesús no fue para condenar, sino para dar su vida en rescate de muchos. Él tampoco juzgó a esta mujer, pero no la dejó con su pecado, sino que la perdonó y le dijo, no peques más. No la condenó, pero tampoco escondió el pecado. Es interesante ver esta relación de pecado en nuestras vidas. No estoy anulando la gracia, no estoy anulando la justicia de Dios. Estoy colocándome en el orden que me corresponde a mí. Yo no soy juez para decir quién entra y quién sale. Yo no soy juez. Yo no morí en la cruz. Es Cristo quien murió en la cruz. Él entró y Él tomó el pecado de todos nosotros. Y por eso es que murió. Pero sí encuentro que muchas veces y en muchas oportunidades, como cristianos, murmuramos y levantamos piedras y apedreamos a las personas en nuestra murmuración, en nuestros prejuicios, en nuestra forma de ver que éste se comporta religiosamente diferente a mi percepción. Y es ahí donde juzgo. Me acuerdo de un salmo que escribe David luego de haber pecado en lo más profundo de su vida. Es el Salmo 51. Ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad. Borra mis transgresiones. Lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Yo sé que soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre. Yo sé que tú amas la verdad de lo íntimo. En lo secreto me has enseñado sabiduría. Purifícame con hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Anúnciame gozo y alegría. Infunde gozo en mis huesos que están quebrantados. Aparta tu rostro de mis pecados y borra toda mi maldad. Crea en mí, oh Dios, un corazón
y renueva la firmeza de mi espíritu. No me alejes de tu presencia, ni me quites de tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, que un espíritu obediente me sostenga. Así enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se volverán a ti. Dios mío, Dios de mi salvación, líbrame de derramar sangre, y mi lengua hablará tu justicia. Abre, Señor, mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Tú no te deleitas en los sacrificios, ni te complaces en los holocaustos. De lo contrario, te los ofrecería. El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. David es un poeta. David puede poner palabras y escribir palabras que tal vez nosotros pensamos muchas veces y en muchas oportunidades nos hemos identificado con este salmo. Este salmo tal vez nos recuerda a esa mujer que sí había cometido pecado, pero que Jesús no la condenó, la perdonó y le dio una segunda oportunidad. Que el Señor nos ayude en su gracia y en su misericordia a compartir las buenas nuevas de Jesús en este espíritu también, de no condenar, sino que de amar, de mostrar el amor de Jesús. Nosotros no convencemos de pecado, es el Espíritu Santo. Solamente nosotros tenemos que compartir a Jesús y nada más. Él se encarga de lo demás, del crecimiento, de convencerlo, de ayudarlo, de limpiarlo. Solamente nosotros compartamos a Cristo en su amor, en su bondad y en su misericordia. Oremos al Señor. Te damos muchas gracias, Señor, porque tú eres fiel. Señor, gracias porque tú eres nuestro Dios. Podemos decir, como decía David, ten compasión de nosotros, oh Dios, conforme a tu gran amor. Ten misericordia de nosotros y perdónanos en nuestras vidas. Señor, si hemos murmurado y hemos levantado alguna piedra en contra de nuestro hermano, ten misericordia, Señor. No somos nada. Ayúdanos y perdónanos. En este amor que tenemos que tener los unos con los otros, ayúdanos. Porque solamente tú nos unes, Jesucristo. Gracias por el perdón. Gracias por perdonarnos, Señor. Por ayudarnos a ir caminando hacia tu luz. Por compartir con nosotros, Señor, las virtudes de este reino maravilloso, que es mucho más grande de lo que nosotros imaginamos. Ten misericordia de nuestras vidas. Permite que este reino, Señor, siga extendiéndose, siga avanzando. Señor, que nosotros podamos ser testigos de este reino, donde quiera que vamos. Testigos de tu amor, testigos de tu bondad, testigos de tu misericordia, porque lo has hecho con nosotros, tal vez mucho tiempo atrás, cuando te conocimos por primera vez, pero también, Señor, en el transcurso de nuestra vida contigo, también reconocemos que hemos pecado y tú nos has levantado. Señor, gracias. Gracias, Señor, por levantar nuestras vidas cuando caemos. Pero, Señor, ayúdanos a compartir a otros lo que tú has hecho con nosotros. No somos más perfectos, no somos los mejores, pero, Señor, te damos gracias, porque es por tu gracia, por tu misericordia, es que estamos aquí. Ayúdanos, y gracias por lo que tú nos sustentas y nos ayudas.
Permite que podamos cada día aprender de ti en nuestra devocional diario, en nuestro estudio, Señor, tal vez privado, pero también, Señor, con otros. En mi iglesia, en mi comunidad, Señor, cuán importante es disponernos a estudiar. Tú eres nuestro buen pastor y tú nos guías a buenos pastos y te damos gracias porque tú nos sustentas, nos renuevas, nos consuelas, nos ayudas, nos fortaleces. Bendícenos durante este tiempo y esta semana. Gracias por todo lo que tú seguirás haciendo con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.